Buenos días, jóvenes y señoritas, chicos y chicas, bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 1 del curso de diseño y expresión gráfica. Ahí está, qué bonito se ven en la cámara, ve. Así, al fin. Qué bueno que me hacen caso. Algunos, otros, ya saben que el punto menos ya me deben un punto alguno, ya, y ya. Ahí sí la encienden, va, como son, va. Bueno. Bienvenidos, chicos. Eh, Vamos a dar inicio. Solo recordarles que es una semana de clases teóricas y una semana de clases prácticas. ¿A qué me refiero con esto? Que esta semana, pues los dos periodos son teóricos. Voy a explicar los temas que están en la guía de estudio. Y luego, pues la siguiente semana, pues harán ustedes sus actividades. Cada periodo es una actividad, o sea, son dos actividades en las cuales ustedes tienen que subir sus documentos de evidencia y cada uno tiene un punteo por separado. Dentro de la guía, pues ya están las actividades, las clases teóricas y la fecha de trabajo de este estudio dirigido, que es del día de hoy, lunes 24 de enero al 4 de febrero. Fecha de entrega de las actividades, 4 de febrero, ¿sí? Les toque clase o no les toque clase, ese día van a entregar actividades. Profe, y si tenemos clase el viernes 4 de febrero, pues ese día entregarán porque ese día se acaba el estudio, ¿sí? Ojo con eso. Entonces vamos a empezar ya con el tema en sí. Eh, para esta primera clase teórica, vamos a ver lo que son instrumentos del dibujo técnico. Ya sea para realizar planos o dibujos y para tener una calidad o una importancia dentro de cada uno, pues necesitamos algunos instrumentos dentro del dibujo técnico que tenemos que tomar en cuenta. Para entender bien cómo están divididos los instrumentos de dibujo técnico, hay cuatro grandes grupos, ¿sí? El primero, los instrumentos de trazado. Cuando hablamos de instrumentos de trazado, pues son aquellos para realizar trazos gráficos. Entre los principales tenemos, pues, los lápices, los juegos de escuadra, el compás, ¿sí? Que son los que nos ayudan para hacer trazo. Dentro de ellos también podríamos contar los rapidógrafos. Como segundo grupo, pues tenemos los instrumentos de medida, que son aquellos que nos ayudan sí, nos ayudan a medir las diferentes dimensiones o distintas dimensiones para poder realizar estas representaciones, ¿sí? Eh, de entre los más utilizados, pues es la regla milimetrada, ¿sí? Que también podemos, y también podemos encontrar el escalímetro, ¿sí? Que son los que regularmente usamos. Eh, a la regla milimetrada regularmente se le llama, regla graduada, ¿sí? No porque tenga grados, sino que por la exactitud que tiene cada milímetro a la hora de poderlos medir, ¿sí? Y con el escalímetro, pues podemos tener en cuenta que podemos trabajar diferentes tipos de escala, de ahí el nombre. Podemos trabajar escalas mucho más grandes de lo normal que podemos tener o escalas más pequeñas. Entonces, para eso lo vamos. Además de eso, entre los instrumentos de medida, pues también contamos con el transportador que nos ayuda a medir o construir ángulos para poder trabajar. Como tercer grupo, tenemos los soportes. Cuando hablamos de soportes, estamos hablando de algo generalizado o utilizado como el papel. Existen diferentes tipos de papeles creados para el dibujo técnico. Entre ellos, pues tenemos el papel milimetrado, el papel pautado, el opaco, el vegetal, el papel para croquis, etcétera, etcétera. Nosotros a veces conocemos ciertos papeles por un nombre, que es un nombre común, sí, no tan técnico, pero que sí está dentro de los grupos de papeles que les di. Ejemplo, si estamos hablando de un papel vegetal o un papel para croquis, podemos usar el papel mantequilla, o que estamos usando un papel milimetrado,
Son las hojas milimetradas que ustedes conocen para hacer algunos trazos, algunos dibujos o alguna medición de algún ángulo. Y así sucesivamente, ¿verdad? El resto de papeles, pues entra entre eso. Y por último, tenemos como otro grupo, tenemos los complementos. Dentro de los complementos, pues son aquellos instrumentos de dibujo o elementos que nos permiten dar una buena finalización al dibujo. Entre los complementos más utilizados, pues tenemos la goma de borrar, ¿sí? O el borrador, como vulgarmente se le dice. Y entre esos tipos de gomas de borrar, pues hay borrador para tinta, para lápiz, para minas duras, para minas blandas, ¿sí? Y se recomienda una goma de borrar blanca y blanda para que no ensucie los elementos del dibujo que estamos utilizando, ¿sí? Además de eso, hay un elemento que se llama ratón, ¿sí? Que es como una almohadilla o un pedazo de tela que tiene el borrador como que lo hubieran pasado por un, ay, se me fue el nombre de esto, por un rallador, ¿sí? Que nos ayude a absorber toda el grafito que puede emitir un lápiz, ¿sí? Extra. Entonces lo pasamos sobre el dibujo y absorbe eso y nos queda un dibujo más pulcro y también evita que estemos manchándolo a cada rato. Ya hablando de precisamente de instrumentos de dibujo técnico, pues les voy a dar eh, ciertos elementos, o sea, 12 elementos más que todo, indispensables para el dibujo técnico. Entre ellos, el primero que tenemos, pues, es el tablero de dibujo, ¿sí? Que es donde colocamos nosotros nuestro papel, ¿sí? O pegamos el papel y nos sirve para el desplazamiento de la regla T, ¿sí? Debe de estar construido de modo tal que no se produzcan dobladuras ni pandeos, ¿sí? Y debe de ser inclinado. Tal vez a veces cuando hablamos de inclinado estamos hablando de un tablero de una mesa de dibujo, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero más que todo es la base o el soporte donde estamos colocando la hoja. Como segundo instrumento, pues es la regla T, antes mencionada, ¿sí? Su nombre viene porque se semeja a una letra T mayúscula, ¿sí? Eh, Posee dos brazos de forma perpendicular, ¿sí? Entre sí, el brazo transversal o más corto, el que está en forma horizontal, ¿sí? Que es la cabeza de la regla, eh, es más corto y ese solo nos sirve para poderlo tener de soporte en nuestro tablero, ¿sí? O poder movilizar nuestra regla. Se fabrican de madera o plástico y se emplea para trazar líneas horizontales, únicamente líneas horizontales, de forma rápida y precisa. Para eso utilizamos la regla T. Aquí casi que cada línea o cada tipo de línea pues tiene una regla o, o, una, o un instrumento con el cual podemos trabajar. También sirve la regla T como apoyo para las escuadras, para alinear el formato y proceder a su fijación, ¿sí? Como tercer instrumento, pues tenemos la regla graduada, ¿sí? La regla milimetrada, o aquella regla de ustedes que conocen, aquella regla de 30 centímetros que viven quebrando a cada rato o extraviando a cada rato. Esa reglita que por ahí termina tirada porque ya no les va a servir, esa se llama regla graduada. Ese es su nombre técnico, ¿sí? Y como su nombre lo dice, pues nos sirve para hacer mediciones, ¿sí? Ya sea en centímetros, milímetros, decímetros, dependiendo cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Y perdón, sus longitudes varían de acuerdo al uso. Y regularmente van dentro de 10 a 60 centímetros, pero la más usada y la que más se extravía es la de 30. No sé por qué se les pierde cada rato, pero ahí esa es, ¿sí? Entonces ahora ya saben que la regla que más se pierde es la regla graduada. Como cuarto instrumento, perdón, tenemos las escuadras.
Las escuadras se emplean para medir y trazar líneas, ya sea verticales, inclinadas u horizontales, siempre combinadas con la regla T, porque sobre la regla T se deben de repesar para lograr tener estas líneas. Eh, las reglas que más se utilizan o las escuadras que más se utilizan en el dibujo técnico son dos. La de 45 que tiene la forma de un triángulo, ¿sí? Isósceles, eh, que sus dos lados tienen 45 grados y su base tiene pues una forma horizontal. Y la otra es una escuadra de 30 y 60 grados. De un lado mide 30 y del otro lado 60. Y regularmente esa la llamamos cartabón, ¿sí? Cartabón. Espero que se le vayan quedando sus nombrecitos porque pueden ser preguntas de examen, ¿verdad? ¿Sí? Y como dije, pues tiene dos ángulos, uno de 30 y uno de 60. Luego, pues tenemos como quinta herramienta o quinto instrumento el transportador. Fácil y sencillo, es el utilizado para medir o realizar ángulos, ¿sí? Son hechas de plástico o de madera, hay algunos, sí, que por ahí existen de madera. Y hay dos tipos. El semicircular, ¿sí? Que mide 180 grados, que es la mitad del círculo, o la de círculo completo, que mide 360. Como siguiente instrumento tenemos el escalímetro, antes mencionado, y nos ayuda primero a medir, ¿sí? Semejante a una regla porque nos ayuda a medir, y es más utilizado para tener diferentes escalas para trabajar. Ejemplo, yo tengo un dibujo de 2 centímetros y lo quiero hacer más grande, para eso me sirve, y si yo lo quiero, tengo de unos 50 centímetros y no me cabe en la hoja, para hacerlo más pequeño. Regularmente este tiene tres caras, ¿sí? Tiene tres caras y en cada una pues posee dos escalas diferentes. Luego pues tenemos el compás, instrumento de precisión que sirve para hacer arcos, circunferencias, transportar medidas. Cuando me refiero a transportar medidas, como está el compás así, yo le puedo dar una medida y solo lo muevo para el siguiente lado y ya tengo la misma medida, ¿verdad? Para eso sirve para transportar medidas, para no estar midiendo o tomando la misma medida para hacer en ambos lados. Dentro de las clases de compás que existen, pues está el compás de pieza, que es el compás normal que ustedes conocen, en el cual se pueden colocar los accesorios como el portaminas o el lápiz. Luego tenemos el compás de puntas secas, posee en ambos extremos puntas agudas de acero, y ese es el que nos sirve para trasladar medidas, ¿sí? Porque con las puntas pues vamos colocando los puntitos sin traspasar la hoja, sin romper la hoja, sin rayar la hoja, entonces nos sirve para eso. Luego tenemos el compás de bigotera, y este se caracteriza por mantener fijos los radios de abertura, ¿sí? O la abertura que tiene, y se gradúa mediante un tornillo o un eje roscado. Es el que más se utiliza en el dibujo técnico, ¿sí? Eh, y por último, tenemos el compás de bomba, que se utiliza para trazar arcos o circunferencias muy pequeñas. Sí, es aquel que tiene la forma de aquí de triángulo, pero sus puntas o sus pies del compás están hacia adentro. ¿Sí? Ese es el compás de bomba. Otro instrumento muy básico, muy necesario, son los lápices o los tipos de lápices. Que entre los tipos de lápices hay que tomar en cuenta el tipo de mina de grafito que tienen, sí. Regularmente son aquellos tipos de lápices que nosotros utilizamos para hacer una sombra, para hacer una línea guía, que eso lo veremos en la próxima clase cuando me refiero a línea guía, o algún contorno de nuestro dibujo. Dentro de los grados de dureza de la mina, ¿sí?
hay varios. Eh, tenemos los de mina dura, ¿sí? Que son aquellos lápices duros de la serie H. Cuando me refiero a H, H, 2H, 3H hasta el 10H, ¿sí? Que regularmente existen. Y entre ellos, pues, nos ayudan a hacer líneas suaves, no tan marcadas, líneas guías, como que fuera un boceto, ¿sí? Que después puedo yo ir borrando. Luego, pues, tenemos los lápices suaves, que son los de la serie B, eh, con los cuales yo puedo hacer trazos más fuertes, más gruesos, más duros, más marcados, ¿sí? Sin romper la hoja. Por último, pues tenemos los lápices intermedios que son la F, ¿sí? El F, el HB, que son los más conocidos. El lápiz HB es el que ustedes pueden conseguir en la tienda normalmente, que es un lápiz normal que ustedes utilizan para hacer algún dibujo o hacer alguna operación matemática, ¿sí? Ese es el lápiz ahí que siempre los acompaña de arriba hacia abajo. Luego, pues tenemos las gomas de borrar, antes mencionadas también, y que nos ayudan a corregir o a desaparecer trazos incorrectos, algún error, alguna mancha o algún trazo sobrante. Por lo general son gomas blandas, flexibles y de tonos claros para evitar manchas en el papel. Y entre los últimos dos instrumentos, pues tenemos el primero que es el curvígrafos o el curvigrafos, como lo quieran ver, que nos sirve para trazar líneas curvas de forma irregular. Eh, regularmente, pues bueno, nos ayuda para bordes o algunos huecos que nosotros queramos realizar de forma irregular en nuestro dibujo, ¿sí? Y por último, pues tenemos las plantillas. Dentro de las plantillas podemos encontrar plantillas de letras. Esas que encontramos en la librería para hacer algún rótulo o algo. Eh, plantillas de círculos para diferentes tamaños de círculos, por si no contamos con un compás. Plantillas de amueblado o de muebles para un plano. Y así sucesivamente hay diferentes plantillas, ¿sí? Eh, y regularmente esas se usan para ahorrar tiempo y para mayor exactitud en el dibujo, ¿sí? Porque puede que encontremos una medida que no podamos trabajar directamente, sino que necesitamos una plantilla para poderlo hacer, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Ok, bueno. Y ese es el tema del día de hoy. Ya el otro, pues lo veremos en la próxima clase. Dejando a un lado, a un poquito a un lado la clase, vamos a hablar de práctica. Chananana. No llegamos al 15 de febrero, muchachos, nos adelantamos. Sorry. Bueno, eh, ya hablando de práctica, vamos a empezar con el primer trabajo de práctica. Si quieren apuntar por ahí o algo, de todos modos quedará grabado, pero si lo quieren apuntar, perfecto. Yo no me enojo. Y así resolvemos de una vez. Si hay alguna duda, con gusto. Vamos a empezar con la actividad o las actividades de práctica. Como le expliqué a sus compañeros que salieron el año pasado y a sus compañeros del año antepasado, dada la situación que estamos viviendo por la pandemia, que es, si regresamos, no regresamos, si hay prácticas, no hay prácticas, eh, yo no soy de aquellos maestros que a pesar de que hay que esperar, eh, lo voy a cargar al final del ciclo escolar, ¿sí? Sino que a mí me gusta empezarlos a presionar desde el principio, en el sentido de práctica,
para cubrirnos las espaldas. Porque miren, si regresan, bueno, qué bueno, gracias a Dios, van a ir a hacer sus prácticas. Y si no regresan, pues ya tenemos un respaldo de que hicieron algo, alguna actividad o algún trabajo con el cual justificar esa nota. Para los que, pues, Madeline, que es nueva, yo no me fumo las notas y sus compañeros lo saben muy bien. Entonces, a mí sí me gusta tener una evidencia. Y por eso vamos a empezar a trabajar con el curso de práctica. Dentro del curso de práctica, pues, número uno es de poner en, como su nombre lo dice, en práctica lo que ustedes ya adquirieron, número uno. Número dos, poner en contexto qué es el curso o qué es una práctica, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, ¿sí? Que tienen como practicantes. Dentro de las obligaciones que ustedes tienen es cumplir un horario, ¿sí? Según la empresa donde van, eh, cumplir con lo asignado, ¿sí? Y dentro de sus derechos, pues está, puedes decir, no lo sé, porque el maestro no me lo enseñó. Eh, y cierto modo, pues ustedes deciden dónde van a hacer prácticas. De consejos, no les doy que ustedes busquen de todos modos centro de prácticas porque no sabemos si van o no van. Si van, pues ya tienen asegurado un lugar de prácticas y si no van, pues podemos hacer una carta de disculpas porque el ministerio no lo está dejando hacer prácticas. Entonces no van a ir. Sí, pero es mejor pedir perdón a después andar corriendo donde van a hacer prácticas. Mi recomendación a la hora de hacer prácticas también es buscar un lugar donde realmente vayan a hacer lo que están aprendiendo. En el colegio está prohibido ir a solicitar, ejemplo, ir a solicitar prácticas a McDonald's. Si va a ir al área de diseño, excelente. Pero si me va a ir a trabajar sirviendo café, no. ¿Sí? Se los digo porque esa es la política del colegio y esa también ha sido mi política sin saber con mis estudiantes. Cuando van a solicitar prácticas, para eso están estudiando, para ser diseñadores, no para ir a servir café ni para irle a traer el panito a X de persona porque no son de eso. Entonces, nada más. Ya que tenemos ese contexto, vamos con el primer trabajo. Dentro del primer trabajo, pues hay ciertos lineamientos que ustedes deben de seguir, ¿sí? Y pues necesito que los cumplan. Primero, fecha de entrega. La fecha de entrega de práctica no hay prórroga porque es por correo electrónico. No hay una actividad en plataforma, sino que es a correo donde yo lo guardo todo. Fecha de entrega, tienen exactamente, a ver, sábado 12 de febrero, fecha de entrega. Tienen hasta la medianoche. Sábado 12 de febrero. Tiene exactamente como 3 semanas, si no estoy mal. Sí, cabal, 3 semanitas. Ni más ni menos. Sábado de febrero tienen hasta la medianoche. 11:59, porque a las 12 ya valieron. Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, hay una parte teórica y una parte práctica. Dentro de la parte teórica, van a hacer lo siguiente. Vamos a ver dónde está. ¿Sí? Solo que esta parte teórica es así como que un poquito diferente. Se van a grabar ustedes, ahí se van a poner bien guapos, bien guapas, se van a peinar, se van a maquillar. ¿Por qué? Porque se van a grabar como que estuvieran en una entrevista de trabajo. Le van a pedir a su papá o a su mamá que les hagan una entrevista de trabajo. ¿Qué tendría que haber en la entrevista de trabajo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿De qué se graduó? ¿Qué es lo que sabe hacer?
No que se lo demuestre, que usted con sus palabras le pueda decir qué es lo que sabe hacer. Cuando me refiero a qué es lo que sabe hacer, yo puedo trabajar diferentes tipos de efectos, fotomontajes, ejemplo, edición de videos. Ustedes sabrán lo que saben hacer. Pero si usted solo nos dio Photoshop, ¿cómo se le ocurre que vamos a... Sí, yo sé que solo les di Photoshop, pero hay cosas que ustedes saben hacer. Sí, tarjetas de presentación, pósters de películas, etcétera. ¿Se recuerdan todo eso, verdad? Entonces, va. Eh, como yo ya tengo el correo de todos ustedes, menos el de Madeline, yo les voy a mandar un correo con dos archivos. El primero, que dice 25 preguntas para una entrevista de trabajo. Ese se lo pasan a su mamá o a su papá para que les pueda hacer las preguntas. No se vale que lo lean y que le sepan qué le van a contestar a su mamá o a su papá. Ustedes acuérdense que van a una entrevista de trabajo y realmente no saben qué les van a preguntar. Entonces ustedes se van a grabar. El video no tiene que tardar más de 2 minutos, porque si no, no me lo van a poder subir al correo. Pero de forma presentable. O sea, como que fueran de verdad a pedir una entrevista de trabajo. Profe, pero tengo el pelo pintado, eso no importa. O sea, no importa si tienen tatuajes, no importa si tienen pelo pintado, si están rapados. Su presentación, perdón, cómo se pinten las señoritas, el maquillaje, que no sea excesivo, eso da mucho que desear. Si ustedes van como que, perdón por la expresión, como payasos, así los van a tomar. Pero si ustedes se pintan de forma recatada, se peinan bien, ya sea que se agarren el pelo o el pelo suelto de una forma correcta, no importa. Por eso les digo, una persona no la van a contratar bueno, en nuestro país sí, pues, pero no tendría que ser así. No porque tiene tatuajes, tiene piercings, tenga lo que sea, no. Lo que tenemos que tomar en cuenta es la capacidad que tiene cada uno. Bueno, entonces se arreglan bien, se ponen enfrente de la cámara y que su papá o su mamá, hermano, tío, perico, no sé quién les ayude a hacer el video. ¿Sí? Que yo les haga la pregunta y ustedes viendo la cámara como que estuvieran. ¿Sí? Tampoco es que van a estar. Mi nombre es Francisco Camposeco, soy diseñador gráfico. No, qué aburrido. Son diseñadores, buscan la forma creativa de poderle contestar a una persona. Ejemplo, vengo yo y Daniela me pregunta, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Daniela, soy la que lo va a entrevistar. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Francisco Camposeco, un gusto de conocerla. Entonces empieza la conversación. Tiene que ser más que todo una conversación entre quién los va a entrevistar y ustedes cómo le van a contestar. Sin faltar el respeto porque no conocen a la persona, pero sin tampoco ser así. Ah, ojo con eso. Esa es la parte teórica. Necesito que se hagan un mini video de 2 minutos con su entrevista de trabajo. ¿Sí? Como les digo, bien lindos, peinaditos. Los que ya tienen barba, pues que se la medio recorten y así, va, que se vean bien. Eh, la parte práctica. Dentro de la parte práctica, voy a requerir solo 3 cosas. Solo voy a decir. Ya me conocen, ¿no? Bueno, entre la parte práctica quiero 3 cosas. Primero, que me hagan, ¿se recuerda cuando trabajamos el desenfoque y cuando vimos esa parte de la luz otoñal? ¿Se recuerdan de esa parte? Si no, ya sé que van a ir a buscar la clase. Ya lo vi yo. Eh, necesito que me hagan un manejo de luz, una corrección de luz en alguna foto. ¿Qué quiere decir con eso? Ejemplo, yo le tomo una foto ahorita, así está como está Candy, está muy oscura, no se notan ciertos detalles. La corrección de luces, hacer más clara la foto que yo pueda tener de Candy. ¿Sí? ¿Qué pasó, Candy? Hablando de... ¿Podría repetir un poquito? Es que viera que mi internet está algo chafoso ahorita, entonces no sé qué dijo después Va. Ah, que, bueno. que dijo que nos iba a pedir 3 cosas. Ah, va. Bueno, dentro de lo que yo quiero es, en el primer trabajo, una corrección de luz. ¿Sí? Vuelvo a dar otro, o voy a dar otro ejemplo. Ejemplo,
La foto que le aparece aquí, ahí, porque como que no tiene cámara, sino que dejó su usuario, digamos, esa foto él la tiene, digamos, muy oscura en ciertas partes del rostro. Ejemplo, en la parte de la nariz se ve mucho la sombra del pelo. Eh, entonces, ¿cómo yo le haría una corrección de luz para que se vea mejor esa foto? Otro ejemplo, así como está Stephanie Barrera, que tiene muy claro el foco de luz porque está de frente a una ventana o alguna lámpara, ¿cómo lo haría? Un poco más oscuro para que se noten más sus rasgos, se noten los ojos porque se pierden ahí. ¿Me entendieron esa parte de la corrección de luz? Ok, ese es el primero. Número 2. Necesito que me hagan el póster o la publicidad de un car wash. La imagen, ¿va? Ya sea si me van a hacer un flyer, un volante, un mock-up para ver cómo se vería. Hay infinidad de cosas que trabajamos que ustedes pueden hacer la publicidad. ¿Sí? Entonces, la publicidad de un car wash. Ay, profe, si yo le quiero hacer una tarjeta de presentación, pues esa es su publicidad. Yo Profe, le ¿eso quiero es hacer un digital o a mano? volante, todo es digital. Pues si quieren, les dejo la parte manual. No hay pena. No, No, hombre, digital. ¿qué pasó? Así estamos bien, profe, gracias. No, digital. Bueno, entonces ustedes elegirán qué publicidad le quieren hacer a ese car wash. Puede que el car wash ya exista y ustedes se quieren basar en ese car wash o pueden inventarse ustedes el nombre del car wash. Eso queda a su discreción. ¿Sí? Jessica. Dos cosas. La primera es una imagen por cada una o más. Una. Una. Ah, bueno. Y lo otro es de todo, todas las imágenes que vamos a hacer, o sea, las tres, las hacemos en Photoshop o las podemos hacer en otro lado. Aunque no me trabaje Canva, suficiente. Ay, Dios, es que Canva. Pero, bueno, está bien. Gracias. De nada. Miren, pues, empecemos por esto. Son diseñadores o futuros diseñadores. No van a estar trabajando en Canva porque nadie les va a pagar un trabajo hecho en Canva. ¿Sí? Si no les digo que lo hice en Canva, pues sí. Le voy a decir algo. Para empezar, Canva no tiene sombras, no tiene reflejos, no tiene luces de on, no tiene Las sombras sí se pueden bordes. hacer. Ah, Las sombras sí se pueden hacer, profe. sí se pueden hacer, pero no quedan de la misma forma. Ah, y ahí su compañerita Abril les dirá que sí se nota la diferencia trabajaba en Photoshop y trabajaba en Canva. ¿Sí? Pero el cliente no se va a dar cuenta. Claro que se va a dar cuenta porque cuando le pida su trabajo final y su editable, que cuando uno le vende a la gente el producto, le tiene que entregar el producto editable y no le va a entregar su link de Canva, ¿va? Ojo con eso, chicos. Bueno, entonces llevamos un foco de luz y una publicidad. Por último, quiero una doble exposición de color entre ustedes y su animal favorito. Doble exposición de color entre ustedes, o sea, una foto de ustedes y de su animal favorito. Ejemplo, viene, vamos a ver, Carol y ella tiene su perro que adora, le toma la foto a su perro, se toma una foto de ella y hace una doble exposición de color. ¿Sí? Ese es un ejemplo. ¿Sí? Ah, profe, pero si mi animal favorito es un gorila, pues descarga la imagen de un gorila que a usted le guste y se toma la foto y se toma usted su foto y trabaja una doble exposición de color. O sea que se tiene que ver como que si yo estoy con el animal, profe. No, doble exposición de color era cuando trabajábamos los canales RGB. ¿Se recuerdan de eso?
donde uno quedaba como verde y uno quedaba como morado y a combinación daba como magenta. Ah, bueno, esa es doble exposición de color. ¿Sí? Voy al chat. ¿Puedo poner a mi primo? No. Solo que su primo, perdón por la expresión, sea el animal, pero no creo, ¿ah? Nada más. Pero había una pregunta, ¿la imagen de luz usted no la va a dar o nosotros la podemos hacer? No, ustedes escogen. Si ustedes quieren escogerse ustedes mismos, algún familiar, alguna foto que ustedes quieran manejo de luz. ¿Sí? Ustedes eligen qué fotos. Acuérdense que están dentro de la clase de práctica y es lo que ustedes elijan. ¿Sí? Que me van a presentar. Bueno, chicos, los miro a la 1 para expresión artística. Provecho. Nos vemos en un ratito. Bye. Adiós, profe. Adiós. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.